Hola jóvenes, bienvenidos a esta segunda parte de la clase 25 de septiembre. Bueno, resulta ser que ahora vamos a ir a otro capítulo. Ahora, el nombre no es nada novedoso. El título se llama Otro tipo de prueba. Estas pruebas se salen de lo anterior porque no vamos a analizar ni promedios, ni variancias, ni proporción. Vamos a analizar otras cosas que se pueden hacer con pruebas de hipótesis. Por ejemplo, lo que vamos a estudiar en la clase de hoy se llama bondad de ajuste. La bondad de ajuste, el estadístico es una chi cuadrado. Ya vamos a ver cómo es que llegamos a esta formulita y cómo se utiliza. Hay otros dos temas, estos dos temas, independencia y el tercero que se llama análisis de variancia, se le llama ANOVA. Esos dos últimos temas lo vamos a ver en el último folleto, que es el último folleto donde acabamos pruebas de hipótesis, que es el folleto 5. De hecho, independencia también se utiliza una chi cuadrada, mientras que ANOVA lo que utiliza es la distribución, perdón, en caso de ANOVA lo que utiliza la distribución F. Entonces, nos vamos a salir un poquito del esquema que veníamos trabajando para ver otro tipo de pruebas de hipótesis muy particulares. ¿Ok? Muy bien. Vamos a ver en qué consiste bondad de ajuste. Bondad de ajuste lo que hace es analizar si investiga la hipótesis de que una población sigue una cierta distribución. Es decir, lo que hace bondad de ajuste es analizar si una población sigue una distribución normal, binomial, Poisson, uniforme o cualquier otra. ¿Okay? Entonces lo que vamos a hacer es tomar una muestra de la población, y la vamos a comparar con la distribución teórica. Que por cierto, ¿qué significa la distribución teórica? La distribución teórica significa la función de probabilidad. O sea, la función de probabilidad normal, binomial, gamma, binomial, Poisson, cualquiera de esos. ¿Ok? Entonces, para que quede claro, la función de probabilidad es lo que se llama la distribución teórica. Eh, en inglés, de hecho, se define con esta frase. De hecho, cuando ustedes buscan un libro en inglés, en ¿cómo se llama? En pruebas de hipótesis, es curioso porque bondad y ajuste, recuerden que bondad lo traducen con goodness y fit es justamente un ajuste. Entonces, esta frase en inglés lo que significa es bondad de ajuste. ¿Ok? Pues si lo llegan a ver en alguna literatura en inglés, así se hace la traducción de ese concepto. Ok, voy a ver un ejemplo de en qué consiste esta situación tan particular. Ok, vamos a ver. Veamos este ejemplo. Dice así. En una muestra de 250 trabajadores de una fábrica, sus edades se distribuyen de la siguiente forma. Todo lo que hacen es, vamos a analizar la edad de los trabajadores. Por ejemplo, tengo el intervalo de 19 o menos años, 19, 22 años, 22, 25, 25, 28, 28, 31 y 31 o más años de edad. Ok, entonces, viene la pregunta, ¿existe evidencia de que la edad de los trabajadores de dicha fábrica sigue una distribución normal con media 25 años y una desviación estándar de 3.4 años? Le voy a explicar qué es lo que está pasando acá.
Lo que está pasando es que la población es la edad de los trabajadores de una fábrica. Trabajadores de una fábrica. Resulta ser que la variable X es continua. Esto es una variable aleatoria continua. Variable aleatoria continua. ¿Qué significa que sea continua? Que eh, puede tomar números decimales en un intervalo. Entonces, por ejemplo, esto de acá es una etiqueta. La etiqueta X1 es 19 menos. La etiqueta X2 de 19 a 22. La etiqueta X3, X4, X5 y X6. ¿Ok? Que por cierto, estas etiquetas tienen un nombre. Esas etiquetas se le llaman las clases. Yo no sé si a nivel de secundaria ustedes vieron estadística descriptiva, pero a uno le dicen en estadística descriptiva que una clase es una división por intervalos de una variable aleatoria continua. Es decir, vea qué interesante, vea qué interesante. Eh, o sea, esto es una clase, esto es una clase, esto es una clase. O sea, cada una de estas que yo llamé XY es una clase. Es decir, para que quede claro, chicos. A ver, voy a mostrar el dibujo. ¿Ven ese dibujo que está ahí? Eso es un histograma. Eso ahí lo graficamos en R. Hay un software que se llama R o RStudio. Eso es un programa muy útil para trabajar estadística. Ese gráfico lo hice en ese software. Y resulta ser que cuando hacemos cuando graficamos los datos, nos damos cuenta que justamente esto que está aquí es lo que yo llamé X1, X2, X3, X4. Bueno, y así sucesivamente. De hecho, creo que lo llamé al revés. Creo que lo llamé al revés porque X1 es 19 o menos. Ah, no, sí, sí, está bien, porque aquí termina en 19, sí, está bien. Yo no sé si ustedes saben, pero voy a aclarar. Cada intervalo de acá se llama una clase. Entonces, esto es una clase, esto de acá y esto de acá, estos son clases, una clase, que es una forma de subdividir por categorías o por intervalos la muestra. Ahora, esto tiene una cierta frecuencia. La frecuencia es la cantidad de datos que pertenecen a una clase. Por ejemplo, perdón que me devuelva así. Por ejemplo, ¿cuántas personas tengo? ¿Cuántas personas hay con una edad de 19 o menos? 10 personas. ¿Cuántas personas hay con una edad entre 19 y 22? 35. Por ejemplo, ¿cuántas personas hay que tienen una edad mayor de 31? 10. Este numerito que está aquí, 10, 35, 90, 80, 25 y 10, es lo que se llama la frecuencia observada. ¿Ok? Claro, usted puede decir, ve donde aparece 90, el 90 es el más alto. Como el 90 es el más alto en la clase 3, podemos notar aquí, de hecho creo que la clase 3 es esta, ok, ya lo vi, ¿por qué? Es porque la división no queda tan exacta, de hecho ya lo vi. La X2 tiene que ser esta de acá, ok, es que no hay ok, la X3 es esta de acá. Esta de acá es la que tiene la mayor frecuencia, esta mayor frecuencia es la X3. Claro, aquí lo hacemos porcentualmente, esto es relativo porque es porcentual. Eso se calcula muy fácil. Simplemente es agarrar el 90 y dividirlo entre el total del tamaño de la muestra. ¿Ok? Entonces, eh, esto es un histograma. Y usted puede decir, ¿y qué? ¿Qué me interesa el histograma? Ok.
vean dónde viene lo interesante, vean lo interesante que viene aquí. Presten atención al siguiente dibujo. Aquí viene la parte interesante. Vean el siguiente dibujo. Es el mismo gráfico de arriba, es el mismo. La única diferencia es que acá le estoy metiendo una gráfica. Esta gráfica que está en color azul es justamente la función de distribución, que en este caso es una normal. Es una normal con un promedio igual a 25 y una variancia igual a 3.4 al lado. Pregunta, a puro ojo, ¿ustedes creen que los datos se distribuyen como una normal? Así, a puro ojo. Alguien que me quiera responder. A puro ojo, ¿ustedes creen que esos datos tienen comportamiento normal o no? ¿Qué dicen? ¿Creen que sí o creen que no? Ok. Primero que todo, un dibujo no es una demostración. Así que lo que yo diga, tengo que probarlo. Pero bueno, yo voy a decir algo. Lo que yo voy a decir es que visualmente hablando, de hecho, esto se llama en estadística una prueba visual. ¿Qué es una prueba visual? Una prueba visual es una sospecha. Viendo el dibujo, yo puedo sospechar, mediante lo que se llama la prueba visual, qué sospecha el profe, y posiblemente ustedes también, es que los datos sí se comportan normal. Los datos sí se comportan normal. Ahora, eso hay que probarlo. Verá, a puro dibujito no se pueden hacer una investigación formal, pero por lo menos de entrada me da como una idea de que sí. Ahora, eso hay que justificarlo, por supuesto. Eso es lo que voy a explicar más adelante. Cómo se prueba que esta cosa realmente sí sigue esta distribución normal. Ok, entonces, sí se comporta normal, aparentemente. Ok, entonces, vamos, porque uno ve como una cierta aproximación bastante buena. ¿Ok? Ese es el chiste. El chiste es probar lo siguiente. La hipótesis nula es probar que la variable X sí es normal. La hipótesis alternativa es más bien probar que la variable o la población no es normal. Entonces, en palabras, H0 significa que X que X se distribuye a una distribución normal. Y H1 significa que X no se distribuye como una normal. Eso es lo que queremos probar en este ejemplo. Si quisiéramos hacer la prueba. Ok. Ahora sí, metámonos un poquito con la parte teórica para ya ir dándole forma a esto. De momento es un ejemplo introductorio. Pero ese ejemplo introductorio faltan muchos detalles. Estos detalles los que voy a explicar a continuación. Entonces, básicamente, lo que hace bondad y ajuste es analizar si una variable poblacional sigue una cierta distribución de probabilidad. Es decir, ¿y eso cómo se hace? Eso lo hacemos así. Yo tengo una población X. A partir de esta población, yo defino algunas observaciones, que estas observaciones, si es continua, se le llaman clases, y si es discreta, se le llaman valores o atributos, se le llaman atributos. Entonces, para cada observación, voy a calcular su frecuencia observada. Es decir, para la primera etiqueta, necesito contar cuántos hay de frecuencia. Para la segunda etiqueta, necesito saber cuántos hay. Para la última etiqueta, necesito ver cuántos hay. ¿Ok? Entonces, vamos a definir K clases
o K atributos. Te puede decir, pero ¿de qué está hablando el profe? ¿De qué está hablando el profe? Vea lo que está hablando el profe. Si yo tengo una variable X, que es la población, esa población la voy a categorizar en unas ciertas clases o atributos. ¿Cuántas clases o atributos tengo? K. Por lo tanto, tengo frecuencia observada O1, frecuencia observada O2 y frecuencia observada, en este caso, OK. Insisto, si la variable es continua, estamos hablando de clases. Si la variable es discreta, estamos hablando de números de valores, que eso también se le llaman atributos. De hecho, la variable discreta pasa esto. La variable discreta lo que hace que es un punto. Esto es un punto, esto es un punto, esto es un punto, que esto es un punto. Que esta distancia representa la frecuencia. ¿Ok? Entonces, lo que quiere decir es que esto le va a pegar aquí a una cierta frecuencia O1. Esto le va a pegar aquí a una cierta frecuencia O2 y así sucesivamente con los demás. ¿Ok? Eso sí es discreto. Si la variable es discreta, el gráfico se ve así. Si es continua, es un histograma como el ejemplo que le mostré más arriba. Entonces, vamos a definir como OI el número de datos observados para cada clase, para cada categoría. Que por cierto, el tamaño de muestra, si te agarra la observación O1 más la frecuencia O2, si usted suma todas las frecuencias, eso tiene que darle el tamaño de muestra. Ok, tiene que darle el tamaño de muestra. Entonces, ¿qué queremos probar? Para ir ya yéndonos al foco. ¿Qué queremos probar? Lo que queremos probar es que H0 es que la población siga una distribución o que H1, la variable, no sigue esa distribución. ¿Y cómo se hace eso? Lo vamos a hacer de la siguiente forma. Vamos a ver, lo vamos a hacer de la siguiente forma. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Lo voy a aplicar en esta tabla. Chicos. Ok. Dame chancecito aquí. Voy a explicarle qué pasa con esta tabla. Primero, la primera línea es los valores de K. Los valores de K. O sea, las etiquetas. Esto básicamente son las etiquetas de las clases o los atributos. Ok. Aquí voy a definir quiénes son. Ah, perdón. Es aquí abajo, chicos. Estos son las clases o los atributos. Perdón. Entonces, X1, X2, X3, XK es la forma que estoy repartiendo los intervalos o los atributos de la variable X. Para cada valor de la variable X, tengo que tener una frecuencia observada 1, una frecuencia observada 2, una frecuencia observada 3, hasta una frecuencia observada K. Necesito calcular la probabilidad de que ocurra X1, la probabilidad de que ocurra X2, la probabilidad de que ocurra X3 y la probabilidad de que ocurra XK. Por cierto, para calcular estas probabilidades, se utiliza la función de distribución FK. O sea, se utiliza la función de distribución. En este caso sería la f de x. Si es normal, calculémoslo como una normal. Si es binomial, calculémoslo como una binomial. Si es Poisson, con Poisson. Resulta ser que si yo sumo todas estas probabilidades, tiene que darme 1.
Entonces, siempre la suma de todas las probabilidades tienen que darme 1. Eso por un lado. Además, resulta ser que la variable OI es binomial. ¿Qué significa que la variable OI es binomial? Es que la variable OI lo que está haciendo es, en el fondo, calculando el número de éxitos, en la muestra, de XY. Entonces, se puede demostrar que la variable, perdón, se puede demostrar que la esperanza, la variable OI es NPI. Esa información es tan importante que vamos a llamarle N por PI, vamos a llamarle las frecuencias esperadas. ¿Qué son las frecuencias esperadas? Las frecuencias esperadas es calcular N multiplicado por PI. Si yo agarro N y lo multiplico por PI, eso me da lo que se llama la frecuencia esperada. Es decir, vamos actualizando la tabla. Yo necesito calcular esta línea de acá. Esta línea de acá es lo que se llama la frecuencia esperada, que por cierto, la frecuencia esperada se basa en la distribución teórica. Entonces, E1, E2, E3 y E4. Profe, ¿cómo se calcula estos valores? Ok. EI se calcula como el tamaño de muestra por la probabilidad de cada caso, por PI. Eso es la frecuencia esperada. ¿Ok? Ahora bien, ustedes dicen, ahora sí, viene la fórmula principal. La fórmula principal es esta de acá. ¿Ok? Vamos a ver, voy a explicarle en qué consiste la fórmula. Primero, si usted demuestra que cada EI es mayor o igual que 5, hay que demostrar que cada EI es mayor o igual que 5. Si cada EI es mayor o igual que 5, usted puede utilizar esta fórmula. ¿Qué es lo que hace esta fórmula? Esta fórmula lo que hace es agarra la frecuencia observada, le resta la frecuencia esperada, lo eleva a la 2 y lo divide entre EI y suma todas las posibilidades. Voy a explicar eso con una tabla, vea qué fácil, vea qué fácil el asunto. Ustedes lo que hacen es, por ejemplo, profe, ¿de dónde salió esta R1? Esta R1 se calcula como O1, de hecho esto es un 1, O1, le resto E1, lo leo al cuadrado y lo divido entre E1, lo que me dé es la R1. Por ejemplo, profe, ¿de dónde calcula usted este resultado RK? Este resultado RK se calcula como OK menos EK elevado al cuadrado y lo divido entre E sobre K. Una vez que usted ya tenga calculado con estas fórmulas todos los valores, vea que aquí tengo una suma. ¿Qué significa esta suma? Esta suma significa que usted va a sumar el resultado 1 más el resultado 2 más el resultado K. Si usted hace la suma de todos esos resultados, van a llegar a lo que se llama como el valor observado chi cuadrado. Esto es un valor observado. Esto es un valor observado de la chi cuadrada. Eso es válido siempre y cuando
la EI sea mayor o igual que 5. ¿Ok? Y ahora, profe, ¿qué hago? Muy sencillo, muy sencillo. Y ahora sí viene la parte final. Le prometo que con esto ya voy terminando la parte teórica. La parte teórica tiene sus cositas, no es así como tan fácil, pero por dicho ya estamos en la parte final de la parte teórica. Ok, resulta ser que entonces yo tengo una fórmula para calcular el valor observado chi cuadrado, que es esta fórmula. Ok, vea qué interesante. Aquí voy a hacer un pequeño análisis. Aquí voy a hacer un pequeño análisis. Voy a hacer eh, una pequeña justificación formal. Ok. Resulta ser que si el valor observado es muy similar al valor esperado, ¿qué pasa? ¿Qué pasa ahí? Lo que pasa es que cuando el valor observado es muy similar al valor esperado, en este caso se acepta H0. ¿Y por qué se acepta H0? Le voy a explicar por qué. Voy a explicar por qué se acepta H0. Recuerde que H0 es decir que estamos a favor de que siga una distribución. Le voy a explicar por qué tienen que ser casi iguales para que se acepte H0. Vean este dibujo de aquí. Perdón que me devuelva, pero lo voy a hacer para explicar el dibujo. Ok, vamos a ver. Ahí está el dibujo. Eso es lo que quiero explicar. Ok, vamos a ver. Chicos, chicas. El valor que está aquí arriba, o sea, toda esta altura. ¿Alguien me puede decir cuánto vale esta altura? Bueno, esta altura que está aquí, ojo, esta altura que pinto en color morado, vamos a ver si lo explico de nuevo. Esta altura representa el valor observado OI. ¿Ok? Esa altura representa el valor observado OI. El valor esperado es a partir de la distribución. La altura que va desde aquí hasta aquí, es lo que se llama la EI. Entonces, a ver si quedamos claros. A ver si quedamos claros. De hecho, estoy viendo que el dibujo me está quedando un poco torcido aquí. Sin darme cuenta, eso está torcido. Por eso lo estoy borrando de nuevo. Ok. A ver si me explico de nuevo. Si yo pinto toda la barra, eso me da OI. Pero si yo pinto solamente hasta que pegue la distribución, esto de acá se llama EI. Por ejemplo, si yo tomo este punto es EI y lo que está aquí en color morado, esta distancia, que por cierto parece ser la misma o casi la misma, este es OI. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Lo que está pasando es que si OI es aproximadamente EI, los datos se ajustan a la distribución. Los datos se ajustan a la distribución. ¿Ok? Entonces, si la frecuencia observada es similar o igual a la frecuencia teórica o la frecuencia esperada, los datos se ajustan a la distribución. ¿Y qué significa que los datos se ajusten a la distribución? Significa que H0 se acepta. Bueno, ¿y qué tiene que ver este gráfico con lo que está abajo?
Bueno, es una forma de justificar por qué tiene sentido que que si las frecuencias son iguales o casi iguales, usted está aceptando H0 porque el comportamiento de los datos se parece mucho a la distribución. Entonces, aquí es donde uno llega a la siguiente conclusión. La conclusión que uno llega es que la distribución F, perdón, la distribución chi, recuerde que la chi empieza en cero. Entonces, quiere decir que cuando se acepta H0, para que se acepte H0, para que se acepte H0, tenemos que tener valores de chi cuadrado pequeños. ¿Y qué significa que los valores cuadrados sean pequeños? Significa que los valores que están más cercanos a cero, estos valores que están más cercanos a cero, van a pertenecer a aceptación. Y los que están más alejados de cero van a ser rechazo. Por eso que un problema de bondad de ajuste siempre, pero siempre aceptación va a la izquierda. Después sí, pero esto puede cambiar. No, señor, esto no puede cambiar. ¿Por qué no puede decir que aceptación va para la derecha y rechazo a la izquierda? Porque siempre la gráfica empieza en cero. Y si la gráfica empieza en cero y eso representa valores pequeños, donde hay valores pequeños, estás aceptando H0. Por eso es que si esta cosa vale alfa, esto de acá vale 1 menos alfa. Por lo tanto, para calcular el valor crítico se calcula con 1 menos alfa. Profe, ¿y los grados de libertad? Los grados de libertad se calculan, vamos a ver dónde está la fórmula. Los grados de libertad se calculan como la número de clases menos 1. Es decir, para yo encontrar los grados de libertad, necesito agarrar el número de etiquetas y restarle 1. Eso me da los grados de libertad de la chi cuadrada. Y con eso justifico ya aquí. Entonces aquí viene una pequeña observación. Si OI es similar a EI, entonces habrá un buen ajuste y se acepta H0. ¿Ok? Entonces básicamente ustedes lo que hacen es, van a calcular el valor crítico y dependiendo del valor crítico ubican el valor observado. Si no conocen el alfa, esta es la fórmula para calcular el valor P. El valor P se calcula con esta fórmula. Chi cuadrado mayor que chi observado. Hay que aclarar que esta probabilidad va hacia la derecha. ¿Por qué va hacia la derecha? Porque la dirección de H1, dirección de H1 es mayor en la derecha. ¿Ok? Va para la derecha. ¿Ok? Entonces la dirección va para la derecha. Bueno, no sé si me alargué o están confundidos, pero a ver, quiero recapitular rápidamente. Lo que ustedes tienen que hacer es lo siguiente. Va lo que ustedes tienen que hacer en los ejercicios. A ver, sí, yo sé que he explicado muchas cosas, pero quiero centrarme en lo que realmente importa en esta parte. Primero, ustedes tienen que definirme quién es la variable X y ver quiénes son las etiquetas. Para cada etiqueta tienen que decir a ustedes cuánto vale en este caso, ¿cómo se llama? La frecuencia observada 1, la frecuencia observada 2, la frecuencia observada 3. Para cada XY van a calcular una probabilidad y esta probabilidad me permite calcular esto, porque recuerden que usted para calcular EI necesita el tamaño de la muestra multiplicada por la probabilidad. Y una vez que ya tenga EI, hace este cálculo y suma todos los datos. Cuando usted suma todos los datos, eso le da finalmente el valor observado chi. Y con el valor observado, usted puede calcular el valor P o compararlo con el valor crítico. Y dependiendo de la conclusión, se acepta o se rechaza
HCl. ¿Ok? Entonces, al final es de lo mismo de siempre. Lo que pasa es que, lo que pasa es que el enfoque o la estrategia es un poquito distinto a lo que hemos venido trabajando. ¿Ok? Bueno, eh, y recuerde que hay que verificar que EI siempre es mayor o igual que 5. Bueno, creo que con esto termino la parte teórica. No sé si alguien tiene alguna duda con esto. Entonces, yo sé que la parte teórica ha sido un poco densa, pero traten de entender lo último que expliqué. Dudas. No sé si alguien tiene alguna duda con lo que acaba de decir. ¿Está todo claro? Ok. Eh, para no alargar mucho la clase, porque sé que esta última parte teórica, como es un poco novedosa, requiere un tiempo de asimilación. Los ejercicios los voy a resolver en la clase del viernes. En la clase del viernes lo voy a resolver con más calma para no saturar un poco la clase de hoy. ¿Ok? Entonces, voy a detenerme solo con la parte teórica. Creo que la parte teórica ya es suficiente para que ustedes les quede ahí de material y lo puedan retroalimentar. Entonces, la próxima clase vamos a poner en práctica esto último que acaba de decir. Es decir, tienen que hacerme esta tabla. Esta tabla que está aquí, esa tabla, el profe no lo puso solo porque sea bonito. No, no. Esa tabla es porque así como se hace un problema de prueba de hipótesis. Ocupamos las etiquetas, ocupamos las frecuencias esperadas, ocupamos la probabilidad para calcular la frecuencia, perdón, esta es la frecuencia observada, la frecuencia esperada. Una vez que ya tenga las EI, hacemos este cálculo y a partir de este cálculo ya nos da el valor observado. Y el valor observado, dependiendo si es valor P o valor crítico, eh, es como se puede llegar a la conclusión de este tema. ¿Ok? Entonces, con eso quedó claro que básicamente eso último es lo que nos va a dar la idea de cómo se resuelve un problema de bondad